Había una noche en la que, sin pensarlo, opté por no abrir la puerta. ¿Y tú qué habrías hecho si una voz pegada a la cerradura te pidiera ayuda con la misma calma con que pide un vecino un paquete? Me lo pregunto a menudo, cuando el silencio se queda demasiado parecido a aquel silencio y la chimenea hace crujir la madera como si alguien estuviera rasgando una memoria vieja. No voy a hablar de fantasmas con cadenas ni de puertas que se abren solas. No me gustan esas historias. Las que cuento son de gente normal, de decisiones pequeñas que se acumulan hasta cambiar la gravedad de una vida. La noche de la que vengo a hablarte empezó, precisamente, con una decisión pequeña. Era un otoño con lluvia insistente, una de esas lluvias que insiste en volver, como si cada gota quisiera remendar algo roto y no lo lograra. Trabajaba entonces en un edificio de viviendas corrientes, en el centro de la ciudad, un bloque de ladrillo que olía a café en los bajos y a pan recién hecho por las mañanas. No era el conserje ni el portero oficial, yo abría y cerraba algunas noches por compensar a un amigo. Tenía las llaves y una rutina. La rutina te protege de decidir, que al final es a donde van todas las responsabilidades. Aquella noche fue diferente desde el principio. Sobre la misma mesa donde dejaba la linterna y los recibos, había un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía antigua. Una chica de 19 o 20 años, pelo corto, abrigo oscuro. Estaba tomada en la escalera de ese mismo edificio, la escalera de mano de hierro que chirriaba cuando pasabas. Miré la foto, y por un segundo pensé que era una broma de algún vecino. Por otro, sentí que la falta de remitente era una frase que yo debía acabar de leer. Guardé la foto en el bolsillo y seguí con las pequeñas tareas. Unas horas después, a las 3 y pico, sonó la puerta. No era un portazo de fiesta ni un golpe violento, era un golpecito paciente, de alguien que espera. Me acercaba con la linterna en la mano cuando escuché una voz. «Por favor, ¿puede abrirme?». La voz era la de la foto. No había duda. Lo que pasó en esos segundos me persigue. Me quedé con la mano en la llave. Podía abrir y resolverlo, podía mirar y acompañar y llamar a quien hiciera falta. Pero pensé en la oficina de al lado, en la pila de papeles que quedaría a medias, en mi plan de irme a casa pronto, en que ya había llamado una vez a la policía por una broma y nadie vino. Pensé también, como muchas veces pensamos, que no era asunto mío. Cerré la puerta con cuidado, como se cierra una ventana para que no entre el frío. La voz se alejó, el silencio volvió con su peso. Al día siguiente supe que la chica no había salido del edificio. Lo contó el del primer piso, lo dijo la vecina de la tercera, todos lo sabían menos yo. Dijeron que la última vez que la vieron fue bajando por las escaleras. ¿Alguien la había visto, o eso dijeron? Yo tuve una foto en el bolsillo que, de pronto, pesaba lo que una confesión. Pasaron semanas y yo notaba cambios pequeños en mi casa. Una taza movida, un zapato colocado donde no solía, una nota escrita con mi letra pero con cosas que no recordaba haber pensado. Al principio atribuía todo a descuido, al olvido propio o a algún vecino que entraba y salía por la noche. A veces, por las mañanas, encontraba ropa que no era mía tendida en mi terraza, y el olor a tabaco entonces me resultaba nuevo en mi apartamento. Empecé a dudar de mi rutina. No puse una denuncia, no supe por qué, tal vez por vergüenza, tal vez por culpa. Porque cuando eres joven puedes culpar al azar, cuando envejeces, la culpa se te queda pegada a las manos como el barro. Un día encontré un papel arrugado en el cajón de la mesa. Era una dirección y una fecha de hace años. La fecha era de una noche de invierno, la misma noche en que, sin querer, había decidido no abrir la puerta.
Me obligué a recordar la cara de la chica. La memoria me ofrecía retazos. Su mirada, el abrigo, la calma. Pero había un detalle que no encajaba. En la nota alguien había escrito: llamaste y no lo cogiste. Yo no recordaba haber recibido ninguna llamada. La incertidumbre empezó a acercarse a mí como una corriente fría. Empecé a notar cosas. Era absurdo, lo sé. Un viejo que anota lo que recuerda como si pudiera parar el agujero que se hace en la memoria. Puse un cuaderno en la mesa y cada mañana escribía lo que había pasado la noche anterior. Al cabo de una semana los huecos eran mayores que lo escrito. Lo peor no era la falta de recuerdo. Era la sensación de que alguien me observaba tomando notas, subrayando mis fallos y esperando a que yo los ocupara con excusas. Cambió la forma en que miraba las puertas. Antes veía cerraduras, ahora veía oportunidades. Me sorprendía abriendo el buzón, esperando ver otra fotografía, otra nota, una pista. Y a veces, sí, había algo. Un calcetín mojado, un papel marcado con mi apellido, una moneda extra en la carpeta. Pequeñas pruebas de que yo no era el único que transitaba por mi vida nocturna. ¿Quién entraba? ¿Por qué lo hacía? Esas eran preguntas que me desvelaban hasta el amanecer. A eso de las 4 semanas, mi amigo que me dejó las llaves me dijo, con voz de disculpa, que tenía algo que decirme: he visto a alguien. Lo vi bajar del coche, entrar en tu portal, salir al rato con una maleta pequeña. Nuestras miradas vacilaron y supe que guardaba algo más. No quería asustarte, me dijo, pero creo que esa persona se fue aquella noche en que la chica desapareció. No me sorprendió. Me sorprendió que lo supiera alguien. Puse una cámara, no de las modernas, no, una sencilla, de las que graban en cinta, como quien guarda pruebas para un recuerdo. La coloqué en la entrada principal, apunte a la escalera de hierro. Fue una decisión pequeña que parecía grande. Durante 3 noches no pasó nada. En la cuarta, cuando terminé de revisar la cinta, vi a la chica entrar. Caminaba despacio, como si conociera cada peldaño, como si cada baranda le dictara un paso. Detrás de ella iba un hombre con un abrigo largo. Iban conversando. Él se paró, la miró. Ella no puso resistencia. Entraron en el ascensor. La imagen de ellos entrando fue lo último que captó la cámara. Llamé a la policía, y aquí tengo que decir algo que todavía me pesa. Cuando contestaron, preguntaron por qué no lo había hecho antes. Mi contestación fue torpe, defendía lo indefendible. Pensé que se arreglaría sola, que era una discusión. Años enseñan a disimular arrepentimientos, pero la verdad no se disimula. La policía tomó nota, revisaron la cinta, hablaron con vecinos, con el hombre del primer piso, compararon rostros, fechas. Encontraron al hombre con abrigo, pero no lo detuvieron. No había delito claro. Un adulto y una mujer subiendo a un piso no es delito. La fotografía que yo había recibido no sirvió más que para recordar. Y así vuelve la tensión a su sitio. Lo inexplicable se cubre con burocracia. Pasaron meses. El edificio siguió su vida. La chica no volvió a ser vista. Los demás siguieron llamándola por su nombre de aquel entonces, como quien consulta un fichero. Yo me quedé con la cinta y con la sensación de que había algo más. A veces, en el silencio, me parecía oír la conversación que grabó la cámara. Palabras sueltas que no podía recomponer. Y ocurrió lo que temía. Empecé a encontrar notas más personales, escritas con una caligrafía casi como la mía, que hacían referencia a mis propios recuerdos, como si alguien estuviera practicando a ser yo. Podría haber pensado en una broma bien tramada, en un vecino con demasiado tiempo libre. Pero esas notas contenían detalles íntimos. El nombre de la pastelería donde conocí a mi mujer. La frase que mi padre decía cuando estábamos en la fábrica.
Eso ya no era una broma. Era una imitación. Mi cabeza empezó a funcionar como un detective torpe. ¿Quién había estado observándome? ¿Quién conocía mi vida lo suficiente como para escribir como yo? Llegó un momento en que dejar la luz encendida por la noche se volvió un acto ritual. Me levantaba al menor ruido, miraba la cerradura, el buzón, el exterior. Cada sombra era una posibilidad. Empecé a olvidar nombres, y curiosamente a recordarlos como si alguien me los susurrara. En una ocasión encontré una tarjeta de visita bajo la taza del café, con un nombre que no conocía. Era de alguien que se presentaba como amigo de la familia, y decía que debía visitarlos. No fui. Aquel nombre volvió a aparecer en otros papeles, hasta formar una red pegajosa que iba desde mi edificio hasta lugares que no podía relacionar con mi vida. Entonces, la llamada sucedió. Fue la madrugada en que la lluvia volvió con la misma insistencia que al principio. Me despertó el teléfono. Vi en la pantalla que era un número desconocido. Contesté con la voz por educación. Diga. Al otro lado, una voz femenina, tranquila, dijo: sé que tiene algo que ver, señor. No dijo quién era, no dijo más, colgó. Mi corazón saltó como si hubiera tropezado. Empecé a recibir llamadas así, de vez en cuando, siempre la misma frase: sé que tiene algo que ver. Ninguna petición concreta, ninguna reclamación, solo esa certeza. Alguien me recordaba culpable, me colocaba en el centro de una mirada que no se apaciguaba. Tuve la tentación de cerrar todas las puertas. No me refiero a las físicas. Quise cerrar la puerta de mi vida a los otros, vivir con la cortina corrida, anularme como si fuese una mancha en el papel. Pero he vivido lo suficiente para saber que cerrar no evita que te olviden, evita que se te recuerde. Y había algo en mí que no quería desaparecer sin más. Así que empecé a buscar. Recorrí archivos, HABL con acento agudo con vecinos antiguos, pedí a la policía que revisara de nuevo las cintas. No encontré culpables, pero sí encontré datos que encendieron más preguntas. Testimonios que hablaban de un intercambio rutinario de gente entre pisos, de jóvenes que se mudaban y dejaban el edificio por periodos cortos, cuentas de un hombre que guardaba maletas en trasteros, un nombre que volvía en conversaciones de bar, dicho con cierto desprecio. Todo conectaba con el abrigo largo de la cinta. Empecé a pensar en los rincones invisibles de la ciudad. Hoteles por horas, alojamientos temporales, lugares donde una persona puede desaparecer sin que nadie pregunte demasiado. Una tarde, encontré una libreta en la basura, debajo de un contenedor tapado con periódicos. No sé por qué fui a mirar allí. Tal vez porque ya no me bastaba esperar a que algo llegara a mi puerta. Quería entrar en el flujo. La libreta era minúscula, con esquinas gastadas. Dentro había anotaciones con fechas y nombres, como un cuaderno de viajes. Y en una página, casi al final, había un dibujo de la escalera de hierro del edificio. Al lado, un comentario: volver al 12. Dejar nota. Mi mano empezó a temblar. No sabía si por la edad o por la mezcla de miedo y curiosidad que siempre es más peligrosa. Seguí las pistas. Me llevaron a un piso con puerta de hierro, de esos que no llaman la atención. Toqué la puerta con la palma pegada, como quien intenta escuchar el latido de una casa. Nadie contestó. Miré por la mirilla. Una habitación con poco brillo, una cama, una maleta abierta. Dentro había fotos, muchas fotos, entre ellas, una que me dejó sin aire. La misma chica de la fotografía que yo había recibido al principio. Estaba sentada en una terraza, sonriendo. Fueron sus ojos en esa foto los que me dijeron lo que mis palabras no podían. Que alguien había puesto todo en su sitio para que yo lo viera. Lo siguiente fue inevitable. Llamé a la policía con manos que ya no sabían si temblaban por la edad o por la emoción.
La cuestión es que esta vez vinieron. Registraron el piso. Encontraron papeles, nombres, registros de entradas y salidas. Entre los documentos, uno con una dirección en otra ciudad, y un nombre que se repetía como un latido sordo. La investigación avanzó, devolvió gestos, devolvió verdades parciales. Se supo que la chica había vivido varios meses con ese hombre de abrigo, que había coincidido con otros jóvenes que cambiaban de domicilio y empleos, que no había pruebas de que nadie la hubiera obligado a nada. En la investigación, yo me encontré frente a un espejo con la cara de un cómplice por omisión. Pasó el tiempo. Hay cosas que la ley no puede arreglar porque no son delito, son decisiones morales. El misterio de su ausencia quedó como un saldo que no cerré. En mi cabeza, las llamadas anónimas continuaban y, con ellas, la gente que imitaba mi letra seguía dejando notas. Hubo una noche, que me hizo retroceder años. Era una lista de cosas que debía recordar. No dejes la puerta abierta, estaba la primera. La segunda decía, no te escondas. ¿A quién se dirigía esa advertencia? ¿A mí o a quien jugaba a ser yo? Fui envejeciendo con la sensación de que alguien practicaba mi existencia como si fuera un papel en un ensayo. A veces pensaba en la chica y el abrigo, y me preguntaba si ella, en algún momento, habría sentido la misma extrañeza que yo. Ver cómo su vida se convertía en recortes, en fotos, en pruebas. Hay un tipo de violencia que no deja marcas en el cuerpo pero sí en la integridad. Es la que te hace dudar de lo que eres. Cerca de aquí, en una cafetería donde todavía sirven chocolate caliente, conocí a una mujer que me dijo, sin mediar presentaciones, usted no olvida, señor. Usted disimula. Me miró con la claridad de alguien que ha trabajado con la memoria. Era una terapeuta que, sin saberlo, atravesó mi coraza con una pregunta. Le conté parte de la historia, y ella me habló de la responsabilidad de las omisiones. A veces, dijo, salvarse es un acto que pesa tanto como hacer daño. Me dejó pensando, me dejó más torpe con el silencio que llevaba dentro. ¿Sabes qué aprendí, después de años mordiendo mi lengua? Que los recuerdos no siempre se alinean con los hechos. A veces se disuelven, y en ese disolverse, alguien puede colocar piezas que no son tuyas. Lo peor del caso no fue que alguien imitara mi letra o colara fotos en mi vida. Lo peor fue descubrir que yo mismo empecé a maquinar excusas para mis actos pasados, que inventaba razones para justificar la noche en que cerré la puerta. Eso es lo que devora la carne. La necesidad de que tus actos tengan un sentido que te permita vivir con ellos. Y a veces no lo tienen. Con los años me llegó una carta sin remitente. Dentro, una sola frase. Ella me dijo que no quería que lo supieras. No había firma, no había pista, solo la certeza de que alguien más había decidido cargar con la verdad. La policía no pudo avanzar más. La gente del edificio envejeció y se fue. El abrigo largo desapareció de las conversaciones como si el viento lo hubiera llevado. Y yo me quedé con mis notas, con mis cintas y con la idea de que la verdad, a veces, es demasiado compleja para caber en una denuncia. Hoy lo cuento en voz baja porque el miedo que aún me acompaña ya no es el de la noche física. Es el miedo de haberme acostumbrado tanto a no actuar que mis manos han dejado de ser fiables. Cuando cierro los ojos veo la puerta y no sé si la abrí o la cerré. Veo a la chica en la escalera, y no sé si es imagen real o la imagen de quien la recuerda. A veces, en la soledad de la casa, oigo un golpecito en la puerta que me recuerda la noche inicial. Me levanto, me acerco, pongo la mano en la llave, y no siempre la giro. Lo digo con voz de quien ha vivido. La culpa no necesita comprobación, se instala sin permiso. No voy a dar respuestas. Tengo la honestidad de no tenerlas.
A veces pienso que hice lo correcto por cobardía, otras, que mi pasividad fue prudencia equivocada. Lo único claro es que hay un ruido que no mengua, el de las pequeñas decisiones que se convierten en paisaje. Si has llegado hasta aquí, te pido una cosa. Cuando vuelvas a escuchar a alguien que pide ayuda de madrugada, cuando sientas la tentación de pensar que no es asunto tuyo, recuerda esta voz. Porque el peso de las omisiones no se reparte, lo llevas entero tú. Ha sido una vida de noches largas y de papeles que aparecían donde menos lo esperaba. He aprendido que la memoria de los demás es frágil, pero más frágil aún es la nuestra cuando dejamos que otros la escriban por nosotros. A veces, por la noche, me parece oír los pasos de quienes se fueron sin querer ser recordados, otras, oigo la voz de la chica pidiéndome abrir. No sé si algún día sabré toda la verdad, no sé si la chica decidió marcharse, si la historia fue distinta, o si las piezas que encontré eran todas versiones de una misma verdad que nadie quiere pronunciar. Solo sé que aprendí a no confiar ciegamente en la propia memoria. Si algo queda de mi historia, que sea esta advertencia: las decisiones pequeñas crean un peso. No sirven de nada las explicaciones cuando ya han pasado los años y la gente ha tirado las pruebas. Lo único que queda es la sensación, persistente, de que pudiste hacer algo y no lo hiciste. Esa sensación, te aseguro, pesa más que cualquier otra cosa. Y ahora que la chimenea ya no hace tanto ruido y la noche ha cerrado sus ojos, te diré una última cosa. Desde entonces, nunca he vuelto a cerrar los ojos del todo.